En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús contestó: Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Mientras es de día tenemos que hacer las obras del que me ha enviado. Viene la noche y nadie podrá hacerlas. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿No es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Y le preguntaban: ¿y cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo barro, me lo untó en los ojos y me dijo que fuese a Siloé y que me lavase. Entonces fui, me lavé y empecé a ver. Le preguntaron: ¿dónde está él? Contestó: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta. Pero los judíos no se creyeron que aquel había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿es este vuestro hijo, de quien decís vosotros que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos nosotros. Y quién le ha abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Preguntádselo a él, que es mayor y puede explicarse. Sus padres respondieron así porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya habían acordado excluir de la sinagoga a quien reconociera a Jesús por Mesías. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor, preguntádselo a él. Llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: confiésalo ante Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Contestó él: si es un pecador no lo sé. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntan de nuevo: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó: os lo he dicho ya y no me habéis hecho caso. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿También vosotros queréis haceros discípulos suyos? Ellos lo llenaron de improperios y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene. Replicó él: pues eso es lo raro, que vosotros no sabéis de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron: ¿empecatado naciste tú de pies a cabeza y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es.
Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Jesús añadió: para un juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, queden ciegos. Los fariseos que estaban con él oyeron esto y le preguntaron: ¿también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó: si estuvierais ciegos, no tendríais pecado, pero como decís que veis, vuestro pecado persiste. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per evangelica digna deleanto nostra vita. Realmente la Iglesia como madre nos conduce en todo nuestro proceso y ciertamente no se nos puede dar un texto más completo, más íntegro para hablarnos de todo lo que es el proceso de la fe y a quién está abierto y a quién está cerrado. Te doy gracias, Padre, por haber abierto estas cosas a los sencillos de corazón y habérsela cerrado a los complicados, ¿verdad? A los que siempre están pidiendo nuevas pruebas y nuevas. ¿Por qué? Porque sencillamente no se abren a la verdad. Y aquí aparece el ejemplo, aparece la figura de este hombre y aparece la figura de los fariseos. Muy interesante. Los fariseos no son un tipo de persona que estuvieron por aquellos tiempos allí junto a Jesús. El fariseo está hasta hoy, es una actitud. Eran una persona concreta, pero es una actitud que encierra precisamente esta cerrazón a la realidad de esa verdad que se nos ha dado a través de Cristo. San Juan, este es el estilo, lo explicábamos el domingo pasado con la samaritana. Él no escribe el Evangelio como los otros tres que van contando más o menos de una manera progresiva, ¿no?, lo que es la vida de Cristo, sino que él coge unos actos concretos y hace una especie de sermón en torno. Por eso lo explica tanto. Uno dice, bueno, yo eso lo explico en 2 palabras y acabamos antes y no todo eso que hemos leído. No se puede quitar una sola coma. Ese es el estilo de San Juan. San Juan nos está hablando a 2 niveles. Tengan en cuenta que nosotros tenemos un destino eterno, un destino sobrenatural. Está por encima de nuestra naturaleza. Por lo tanto, ¿cómo se me da a conocer ese destino? ¿Cómo se me invita a poner la parte que a mí me toca para conseguir ese destino si ninguna criatura puede hacer nada que esté por encima de su propia naturaleza? ¿Bien? Entonces, San Juan me está hablando del orden de la fe, cómo yo accedo al orden de la fe, el orden sobrenatural, ¿bien? Porque es lo que necesito para poder llegar a ser hijo de Dios. Por eso la lectura, como digo, es mucho más compleja, mucho más profunda de lo que aparenta que sí, es un milagro. Y en un milagro siempre hay una intervención de Dios, pero además está el gran milagro de la salvación detrás. Por eso hay que tener esta doble interpretación. San Juan por eso se alarga. Y repito, no se puede perder una sola palabra. Eso que les ponía como ejemplo también el domingo pasado. Si yo quiero meter un clavo en la pared, tengo que coger un martillo y a martillazos lo voy a meter. Pero si en vez de un clavo es un tornillo, ¿ven? Muy suavemente le voy dando la vuelta y va entrando. Ese es San Juan. San Juan me tiene que dar una idea, tiene que llegar a tocar fondo, entonces en vez de metérmela a la brava, que no la aceptaría, pues lo que hace es poquito a poco, va con un tornillo y va introduciéndome y va llevándome hacia la verdad. En este caso es la respuesta de la fe, ¿no? ¿Cuál es el proceso que sigue? Bien, desde el principio empieza con una pregunta muy interesante, muy actual. Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Fíjense, el pueblo judío ha sido formado durante siglos en donde que no fue Dios el que hizo la muerte, el famoso libro de la sabiduría. Todo lo que es un mal para el hombre, todo lo que tantas veces le echamos la culpa a Dios. ¿Y por qué Dios permite? ¿Y por qué Dios tiene un origen? Y es el pecado del hombre. Nadie da lo que no tiene. Dios es el bien infinito. Dios es el bueno, Dios es la verdad y la vida. No puede dar la muerte, no puede dar la mentira, no puede dar el mal. Entonces, ¿de dónde sale? Adán, si pecas, morirás sin remedio. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. ¿Ven? Por eso esta intuición es la que el judío a lo largo de los siglos ha ido. ¿Ven? Y por eso dice, vamos a ver,
este es un ciego, es un mal para este hombre, ven, ¿quién ha pecado? O sea, saber ahora a quién corresponde, quién es la causa. Él, aparentemente no, porque nació ciego, no había hecho ningún acto. Cierto, tenemos el pecado original, pero no había un acto personal como para que, de hecho, pues se siguiese este mal. Entonces serían los padres, los que habrían pecado. No, pero cada uno paga por sus propias obras. Entonces parece que ni para uno ni para otro. Entonces, ¿quién ha pecado aquí para que este? Y fíjense que con eso se me está resolviendo un problema que lo estamos viviendo continuamente. Un problema que lo hemos resuelto muy mal. Muy mal. Hace poco un artista, no sé quién, los nombres a mí no se me quedan, pero sí vi la noticia, iba a demandar a su me salga la palabrita ahora, a su ginecólogo, porque no le había dicho que la niña o el niño que iba a tener iba a venir con un problema. No sé cuál era el problema. Y le va a demandar porque no le había dicho. ¿Por qué? Porque, a ver, como una buena madre, si yo sé que mi hijo va a tener un problema, pues acabo con él antes y ya está. Así. Eso hacemos. Y nos parece, oye, pues no me parece mal, porque fíjate ese pobre crío que va a sufrir toda su vida. La respuesta la da Cristo. Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. La obra de Dios es llevarnos a la condición de ser hijos de Dios. Y esa criatura, por más defectuosa que haya nacido, tiene un destino eterno como hijo de Dios. Y esa persona, cuando se presenta ante Dios, no se presenta con su problema, se presenta como un ser humano en toda su plenitud, que ha cargado con esa cruz que Dios quiso cargar sus espaldas, porque Dios tiene su plan con cada uno. Quiere que todos lleguemos hasta Él. Y por faltarnos esta interpretación de la fe, que es lo que me dice Cristo, unos disparates. Y cuando yo oigo a un católico, pues a mí no me parece mal, porque fíjate tú, hemos hecho del amor una mentira. Una mentira, como si fuese un sentimiento, y fíjate tú qué pena, ¿no? Y entonces antes de que le pase eso, ¿no? Yo, fíjate como madre que soy, ¿verdad? Pues mira, mejor lo elimino. ¿Cómo? Pero esa criatura que se ha puesto en tus manos es un hijo de Dios. Y está destinado a participar del ser de Dios por toda la eternidad. ¿Pero quién eres tú? ¿Que no caemos en la cuenta? Y esto es lo que aquí Cristo resuelve. En un momento dice, no, esto no es consecuencia, sino que en este caso concreto se va a hacer un milagro sobre él, pero pásenlo a cualquier otro. Este ha nacido así para que se manifieste en él la obra de Dios. Dios quiere que todo hombre se convierta y se salve. Quiere abrazarnos a todos como hijos suyos. Otra cosa es que nosotros que no queramos. Y eso es lo que se va a resolver aquí, ¿no? ¿Qué actitud tomo ante esa intervención de Dios? Bien, Jesús nos habla entonces y da un testimonio sobre él. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Fíjense que el mismo San Juan nos va a decir, vino como luz, es decir, inteligencia para el hombre, y las tinieblas intentaron sofocarlo. No lo aceptó. Para que vean las consecuencias del pecado, es el hombre entronizado en sí mismo y no quiere la intervención de Dios. ¿Ven? Entonces hace el milagro, curioso, porque los milagros generalmente no hace ningún acto externo. A veces sí, pero en muy pocas ocasiones, sino que cura a la persona y ya está. Y aquí, sin embargo, hace un acto cargado de sentido teológico y sobrenatural, ¿no? Y escupió en tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Es decir, es todo el misterio de la encarnación. Dios, la saliva, la palabra de Dios, se une a la realidad del barro del hombre, ¿ven? Se hace un uno con el hombre. ¿Para qué? Para poder darle la luz que el hombre necesita. Eso es el recuperar la vista después de un lavado de su pecado, que para eso he sido enviado. He sido enviado para ser salvador del mundo. Entonces está explicando de esta forma tan sencilla todo lo que es la obra de la redención. Por eso es por lo que lo hace. Bien, fíjense, la salvación sale de dentro del hombre. Esto es importantísimo y por eso el primer texto que nos ha dicho que como eligió Dios fue el que eligió a David. ¿David quién es?
el precursor, del que va a descender, el hijo de David, el que va a descender Jesús. Es decir, verdadero hombre, elegido por Dios, para decirme que Cristo es verdadero hombre, pero también verdadero Dios. El milagro va a indicar que Dios está con él. Y por otra parte, es un hombre, verdadero hombre, que asume el dolor del hombre y lo hace suyo mediante la cruz. Tiene el poder de salvar, de, diríamos, eliminar ese hándicap por parte del hombre para poder llevarlo a su plenitud. Él lo hace y sencillamente se queda curado. Y entonces viene el diálogo. Fíjense con qué sencillez, eso es el humilde. Con qué sencillez ve a través de la obra, porque Cristo lo ha repetido muchas veces: si no creéis en mi palabra, creed en mis obras. Las obras indican que Dios está en mí. Tengan en cuenta que esto está ya representando lo que va a ser la resurrección. Estamos en plena Cuaresma, que vamos hacia el misterio pascual. En la parábola que cuenta Jesús sobre el rico Epulón y el pobre Lázaro, acaba así: ni aunque un muerto resucite, creerán en él. Entonces, ni aunque ese muerto resucite, la resurrección va a ser la firma de Dios sobre la figura de Cristo. Dios está totalmente con ese hombre porque ese hombre es verdaderamente Dios. Y la fe se apoya en lo que hace aquí al final: yo creo, y se postró, adoró a esa humanidad en donde está la divinidad. Por eso este proceso, como digo, lo va contando primero en el orden natural, y luego da el salto al orden sobrenatural, ¿no? Bien, los fariseos salen al paso, a ver qué ha pasado aquí. Aquí hay un milagro, pero fíjense que desde el principio se nota cómo el fariseo está a priori preparado para negar a Cristo. Y entonces, lo que muchas veces pasa en muchas personas, también católicos, ven que yo ya estoy a priori como condicionado, no voy a seguir a Cristo, no voy a ser, diríamos, no va a haber en mí ese proceso que les digo, esa redención desde dentro. Es una conversión que hace cambiar todo entero desde dentro. ¿Ven? Que es lo que ha explicado aquí San Pablo: caminad como hijos de la luz. Sois por el pecado tiniebla, ahora como hijos de la luz. Toda bondad, toda justicia, toda verdad son fruto de la luz. Entonces esa va a ser mi nueva vida. Esa transformación es la que me va a exigir. Y por no querer esa transformación es por lo que niego a Cristo. No lo niego explícitamente, pero lo niego con unas razones que no sirven. Y eso es lo que aparece aquí en los fariseos. ¿Cómo lo ha curado? Echando saliva al suelo y con el dedito mezclándolo con la tierra. Este hombre no puede venir de Dios porque ha hecho lo que no se permite en el sábado. El sábado no se permite trabajar. ¿Eso es un trabajo? ¿Ven? Como tengo unos argumentos que no valen. O sea, ¿eso es un trabajo? No es ningún trabajo. El siguiente: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? ¿Y cómo sabes tú que es un pecador? Cuando Jesús ha utilizado este argumento y ha dicho: el que conozca en mí algún pecado, que me tire la primera piedra. Ya son argumentos, a veces, que sí he oído que sí, no sé qué sacerdote ha hecho no sé qué disparate, o que un obispo ha hecho no sé qué disparate. Y ves, por eso yo bautizado, yo católico, ¿verdad? Pero yo desde mi mundo, yo no creo en que... intento justificar con unas pruebas que no sirven, que no puedo universalizar ni darle esa fuerza porque no la tienen. Esto es lo que hacen los fariseos. ¿Pero por qué? Porque ya estaban prejuiciados. Fíjense que los papás, cuando les preguntan sobre este vuestro hijo y tal, y dice que no contestaron porque tenían miedo a que los excomulgaran. O sea, sacar de la sinagoga, excomunión, sacarlos de la comunión, significaba la condenación. ¿Por qué? Porque ellos entienden que la promesa es para el pueblo judío. Entonces, si yo le saco a alguien de la comunión, queda fuera del pueblo judío, queda condenado. Esa excomunión es la que también va a estar en la Iglesia, pero no porque la Iglesia caprichosamente diga: venga, tú excomulgado. No, soy yo el que hago el acto que conlleva la excomunión. Entonces la Iglesia me dice: mira, este acto son de tal gravedad que de hecho la persona que lo comete queda excomulgada.
el aborto, etcétera, hay una serie de cosas. Y entonces, eso es lo que se llama excomunión late sentencia, que se realiza por el acto que yo cometo, ¿no? Y entonces lo que pasa es que siempre está, mientras yo estoy en esta vida, la posibilidad de la restauración. Pero de hecho, he roto el sarmiento de la vid y he quedado fuera, he quedado excomulgado. O sea que es eso lo que ocurre aquí. Entonces, ante eso, ya habían dicho que todo el que apoyase a Jesús y lo viese como el Mesías, etcétera, lo iban a excomulgar. Luego ya estaban ellos con ese prejuicio. Esto es importante. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el pecado, el rechazar a Cristo, no es por ignorancia, sino porque no quiero. ¿Ven? Porque no quiero. Y esto es lo que Jesús les explicó a los fariseos en una de las controversias que ellos tuvieron. Y les dijo, ¿por qué no me hacéis caso? Os lo voy a decir, porque no está en vuestro corazón Dios. No buscáis la gloria de Dios. Como yo vengo de parte de Dios a deciros cómo se da gloria a Dios y cómo el hombre llega a la plenitud, ¿ven? ¿No me hacéis caso? Que venga otro hablándoos de esa gloria que vosotros buscáis en vosotros mismos, a ese sí le vais a hacer caso. ¿Qué ocurre? Que entonces el problema no es de que no conozco, ay, la juventud, pobrecitos, es que no saben. ¿Cómo que no saben? Es que la sabiduría no me la da la universidad, me la da el Espíritu Santo. Si yo he recibido el Espíritu Santo, yo tengo la sabiduría de Dios y tengo la inteligencia, porque Él es el Espíritu de la inteligencia y de la sabiduría. Entonces, pero pobrecito, es que no, es que no quiero. No es que no sepa, es que no quiero. Tú eres un bautizado, has recibido el Espíritu Santo. Y ahora sencillamente no quiero. ¿Y cómo se llega a no querer cuando yo sé que lo bueno, ya me lo ha dicho, ¿quién pecó? Es decir, si yo hago lo que no quiere Dios, yo sé que se sigue un mal. ¿Cómo yo puedo escoger el mal en vez del bien? Pues ese es el misterio del pecado. Y eso es lo que yo hago cuando peco. Por eso el pecado, el problema, está en el querer o no querer. Intentamos explicar, vamos con nuestra Biblia, decimos un montón de pruebas y de cosas. ¿Quién mejor que Jesús probó que Él era el Hijo de Dios? ¿Le creyeron o no? No. ¿Ven? Porque no querían. Ya ellos se habían hecho su propio, y fíjense si estaban preparados, que Cristo dice, haced lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque ellos sí conocen, ellos han estudiado y ellos saben, pero no hacen lo que conocen. El pecado está en la voluntad. Eso para uno mismo es una buena luz en orden a trabajarse uno a sí mismo. Hay que querer, hay que querer. Bien, todo este rifirrafe entre los fariseos, etcétera, porque sencillamente, como digo, no quieren. Y ahí es donde destaca la diferencia, cómo este hombre desde la sencillez es humilde y queda abierto a la verdad. ¿Ven? Y cuando vuelven a insistir y dice, pero vamos a ver, ¿cómo puede ser? Tú serás discípulo de este porque nosotros tal. Bien, y dice él, este es un argumento precioso, pues eso es lo raro. Para un humilde, la actitud del soberbio es rara. Dice, pero ¿no lo ves? Pues no lo veo. Él, como ha dicho en la primera lectura, Dios ve la intencionalidad, Dios ve el corazón. Y entonces lo que el corazón del soberbio quiere, hacer la verdad llevarlo a su lado, ¿verdad? Y que las cosas sean como él quiere que sean, eso al humilde le choca. Y dice, pero no lo ven. Cuando están con esas leyes de aborto, de esto, del otro, la persona humilde dice, pero no lo ven. Lo ven tan claro, el humilde ve la verdad con una claridad. ¿Ven? Por eso es por lo que la Virgen María nos advierte. Dios ha hecho maravillas en mí. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones, por humilde. Y entonces dice, por 3 veces, que el soberbio no espere nada de Dios. ¿Por qué? Porque está ya lleno de sí mismo. Dios no puede actuar en él. Ese es el gran problema. Y por eso él dice, pues qué raro. Lo que yo veo con tanta claridad, el humilde, resulta que los otros lo ven como el gran argumento para no creer en esa persona. Pues qué raro que vosotros, que lo sabéis y estáis preparados, no sabéis de dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos, ha hecho un milagro. Sabemos que Dios, miren qué bonito, Dios no escucha a los pecadores, sino al que es religioso y hace su voluntad.
¿Ven? Ay, es que a mí Dios, miren, parece que no me oye. Yo antes iba a la iglesia, pero ya no voy, porque yo le pedí que no sé qué cosa, a mí no me hace. Y tú sabes cuál es la condición para que Dios te pueda hacer caso. No que no te haga caso, sino que no puede hacer el bien en ti. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto. Si yo no me abro, y eso es lo que me dice Cristo, convertíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es la vida del Espíritu. Se os va a dar el Espíritu Santo, pero primero tenéis que convertíos, primero hay que lavarse, ¿bien? Para poder entonces estar abierto a Dios. Si no lo hago, ¿bien? Entonces que no piense que Dios me puede ayudar. No le eches la culpa a Dios. ¿Bien? Esto ocurre muchísimo y a veces ya digo, la gente te viene un poco soberbia diciendo yo antes esto, pero le estás viendo a la persona y la ves toda, pues eso, engalanada según el mundo, coloretes y uñas y cosas y no sé qué, y tatuajes y todo lo que haga falta, y a mí no me hace caso Dios. ¿Y tú le haces caso a Él? ¿Tú estás abierto a su voluntad? Sabemos que Dios no atiende a los pecadores, sino al que es religioso y hace su voluntad. Jamás se oyó decir que nadie le abriera los ojos a un ciego de nacimiento si éste no viniera de Dios. No tendría ningún poder. Fíjense qué sencillo, que es lo que Jesús decía a la gente. Pues, si no creéis en mi predicación, creed en mis obras. Para eso Dios hace esos milagros, para eso voy a resucitar. ¿Ven? ¿Qué replicaron? Tenían que haber dicho, pues tienes razón. Empecatado naciste tú de pies a cabeza y nos vas a dar lecciones a nosotros. ¿Ven lo que es la soberbia? La soberbia no acepta explicaciones. Por eso no es que no sepa, es que no quiere saber. Un argumento tan sencillo, no quiere saber. Cristo me ha salvado, voy a verlo morir por mí y voy a ver que resucita el triunfo y me va a decir, este es el camino, y nadie va al Padre sino por mí. Yo no le voy a creer. Y yo voy a levantar incluso mi propio cristianismo a mi manera, ¿verdad? ¿Ven? Pero yo no le voy a seguir. ¿Qué ocurre? Eso es el problema del pecado, es la terquedad del pecador. Y lo expulsaron. Ahora, excomulgado, porque vale lo que nos has dicho, nos has dado un repaso y nos has puesto en nuestro sitio. Pero, como no es lo que yo quiero, expulsado. Y entonces es cuando Cristo aparece. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre con mayúscula, o sea, esa realidad del Mesías que va a ser Hijo de Hombre, pero al tiempo es Dios, ¿no? ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Jesús le dijo, precioso, lo estás viendo, el que te está hablando. ¿Ven? Eso es lo que yo hago cuando vengo a misa los domingos. Lo estás viendo por la fe. Porque Dios por el bautismo me ha quitado la ceguera. Lo estás viendo y te está hablando. Hazle caso. ¿Ven? Lo estás viendo. El que te está hablando, ese es. ¿Y qué hizo este hombre? Creo, Señor. Y se postró ante él. ¿Ven por dónde va la Cuaresma? Yo voy meditando, voy profundizando, voy conociendo, voy hasta que llego a ese momento en donde realmente veo en Cristo esa tabla de salvación, el único que realmente me lleva a la plenitud de Dios y acepto sin condiciones su plan. ¿Ven? Creo y se postró ante él. Y Jesús entonces remata la cosa diciendo, a ver, los fariseos se enfadan, ¿también nosotros somos ciegos? ¿Estamos ciegos? Si estuvierais ciegos, no tendríais pecado. Es decir, para que un acto sea moralmente imputable, tiene que haber voluntad, tiene que haber conocimiento y tiene que haber libertad. Si estoy ciego, ay Señor, no sé lo que tengo que hacer. Esa condición me va a disponer a, Señor, dame los ojos, dame esa vista. Va a haber actitud de conversión. Si estuvieseis ciegos, no tendríais pecado. Pero como decís que veis, yo me lo he hecho a mi manera, yo me lo he planteado como yo quiero, entonces vuestro pecado persiste. ¿Bien? Pero a mí me parece, lo de hoy en día, a mí me parece, y entonces, pero hombre, ¿no ves que el Evangelio te dice otra cosa? ¿No ves que es que el hombre de hoy, es que a mí me parece? Pero vamos a ver, que Dios te está hablando desde la eternidad. ¿Bien? Por eso San Pablo, y con esto acabo, ha dicho algo muy fuerte. Fíjense, caminad como hijos de la luz. Habéis sido bautizados, ya tenéis luz.
Ya os ha dado Dios vista para ver desde Él, desde la fe. Toda bondad, toda justicia, toda verdad son frutos de la luz. Por eso enseguida se capta si en una persona hay verdaderamente luz y está abierto a la luz. Buscando lo que agrada al Señor. Voy a ser un sí incondicional a Dios que se me da a conocer en Cristo Jesús. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Bien? Y fíjense, ojo aquí, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas. Ay, hombre, no, hay que estar con el mundo, no, porque si no estoy con el mundo, ¿verdad? Si no me meto en los bailongos y en las fiestón y en la manera de ser del mundo, pues entonces, ¿verdad? Pues no, soy como un extraño, estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. Pedro, piensas como los hombres, no como Dios, apártate de mí, Satanás. No quiero creer en la palabra de Dios. ¿Ven? Y fíjense, San Pablo aquí es tajante, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas. Y yo participo porque me parece que así hay más amor, tolerancia. Y como decían hace poquito, lo que no consiguen los mayores lo consiguen los jóvenes. Un buen concierto. Y mira, ahí hay de todo tipo de religión, todo tipo de creencia, de todo tipo de pecador y no pecador, todo mezclado. Mira, ellos consiguen la unidad, lo que no consiguen los mayores. ¡Qué vaciedad! Esto es. ¿Ven? Sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas. Yo tengo que tener cuidado, yo soy luz del mundo por vocación. Yo tengo que transparentar a Dios. Y fíjense cómo acaba. Sino más bien denunciarlas. Hoy en día no se puede llamar a nada por su nombre, ni se le ocurra. Lo políticamente correcto es, bueno, es una persona especial, ¿verdad? Y lleva 18 matrimonios y no sé qué cosas. Es que es una persona especial, es una vida especial, así. ¿Ven? Eso no es amor. Eso es lo que yo pretendo, cambiar a Dios y decir que eso es el amor. No, el amor no es eso. Si ves que tu hermano peca, ve, repréndelo. ¿Por qué? Porque hay que salvarlo. Si yo realmente quiero lo mejor para mi hermano, le voy a advertir, por ahí no. Y sin embargo, no lo hago y además me parece que es lo mejor. Así se entiende el amor. Tenéis, sino más bien, denunciadlas, pues hasta da vergüenza mencionar las cosas que ellos hacen a escondidas. Pero fíjense, siempre la luz de Dios. Pero la luz, denunciándolas, las pone al descubierto y todo lo descubierto es luz. Si yo veo el mal, y lo reconozco, se convierte en luz, porque ya sé lo que no tengo que hacer. Pero si lo oculto y lo camuflo, como hago hoy, pues entonces nunca voy a tener luz. Hay que ir a la palabra de Dios. Porque luego veo las consecuencias y no sé cómo explicar. Vieron ayer o antes de ayer una de esas estadísticas, tienen ustedes todas las que quieran. Pero como es tan nuestra, tan cercana, tan de tocarla con las manos, ¿ven? El grupo más numeroso de internamiento en el Capistrano son jóvenes, ellas, entre 13 y 19 años, el 26%. Yo puedo nacer con cualquier problema porque, bueno, Dios como el ciego, Él tiene sus planes. Con ese problema me quiere santo y me quiere llevar hasta Él. Muy bien, pero que el grupo mayor, un 26% de los ingresos, pertenezca a ese grupo de personas. ¿Qué pasa ahí? Pues mucha pinturita, muchas uñitas, mucho telefonillo y mucha oscuridad. Mucho en mi habitación con mi internet, con mi tal, y todo el mundo de la pornografía, todo el mundo de la... tampoco hay que exagerar, ¿no? Pues ahí tienes el dato. Explícame cómo el 26% de los ingresos pueden ser niñas de 13 a 19 años. ¿Qué está pasando aquí? Eso aquí y en pequeño, imagínense a nivel mundial. Es tanto el problema de los suicidios, el problema que dicen, pero ¿cómo se puede dar eso? ¿Cómo puede ser si todavía no han abierto los ojos a la vida? Sí. Pues separarnos de Dios. El pecado hace estragos, el pecado realmente destruye al hombre. Y no lo atiendo desde el principio. Ay, déjenles ahora, que ahora son jóvenes, que aprovechen ahora. Y cuando se han estrellado, ¿quién se hace cargo de eso? ¿Ven? Repito, una cosa puede ser que Dios haya querido lo que quiera. Para cada uno tiene su propia cuestión. Pues muy bien, con eso me voy a hacer santo.
¿Bien? Pero este problema ya no es eso. Esos son, por sus frutos los conoceréis. Aquí algo está fallando y está fallando radicalmente. ¿Ven? Denunciad las obras de la oscuridad, de las tinieblas. No las aceptéis. Denunciadlas, denunciándolas, las convertís en luz. Porque entonces sé lo que sí y lo que no. ¿Ven? Y esa es la obligación, tenemos esa vocación, sois luz del mundo. Y hoy en día ya digo, lo políticamente correcto, hay que callarse la boquita, porque cada uno es cada uno, oye, cada uno verá y cada uno... Pero ¿quieres o no quieres la salvación de tu hija, de tu hijo, de tu padre, de tu madre? ¿Quieres o no quieres? ¿O quieres quitarte un problema de encima? ¿Ven? Amaos como yo os he amado.